Hola DevHeads. En esta ocasión veremos a fondo cómo es que funciona el efecto de contorno sobre los objetos en Unreal. Esto incluye buffers, postprocess y muchos otros conceptos. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Perfecto, entonces comencemos viendo el problema. Supongamos que tenemos este objeto. Así la idea sería tener algo como esto. El problema consiste entonces en cómo podemos detectar todo el contorno del objeto. Bueno, para eso vamos a hacer uso de una herramienta muy útil, los buffers. Un buffer permite manejar información de forma separada, por ejemplo al renderizar las imágenes. Unreal toma los distintos buffers y combinados genera el resultado. Dentro de estos buffers tenemos uno que se conoce como el depth buffer o z-buffer. Este, como vemos, nos permite ver en una escala de grises qué tan cerca está un objeto de la pantalla. Entre más cerca se encuentra el objeto, más negros serán los colores de esos píxeles. Es decir, que en vez de un objeto 3D, aquí tenemos una imagen 2D, lo que se traduce en muchos píxeles que podemos utilizar. Así que esto nos permite cumplir uno de los requisitos de nuestro problema. Al tener distintas tonalidades, podemos separar los distintos objetos simplemente por el color. Pero hay un buffer incluso más útil, el Custom Depth. Este nos permite elegir qué objetos queremos que se guarden en ese buffer. Así eliminamos todo ese ruido que otros objetos pueden causar, lo que nos dejaría con algo como esto, lo que hace más sencillo separar la información que necesitamos. Pero tenemos un problema. Si vemos el buffer de Custom Depth, todo está en negro. Esto es por dos motivos. El primero es que no hemos añadido ningún objeto al buffer, así que este está vacío. Segundo, este solo tiene información de profundidad, y no está hecho para mostrárnoslo directamente. Así que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Eso tiene sentido para mí. Aquí entonces tenemos que hacer uso del postprocess. Este nos sirve para agregar efectos a toda la pantalla, y tenemos que crear un material que nos permita modificar este postprocess. Así que creamos el material y le decimos que este material se usará en postprocess. Ahora tenemos que usar nuestro Custom Depth. Para eso hacemos uso del nodo SceneTexture. Este nos permite acceder a la información de los distintos buffers. Y en este caso seleccionaremos que queremos usar el Custom Depth. Así tendríamos que decirle que se conecte para que use esta información y la muestre en el canal emisivo, lo que le dará un color a toda la imagen. Ahora solo nos queda ir al postprocess y añadirle este material. Pero aún no vemos nada. Ahora todo está blanco, porque la información que devuelve el buffer no está normalizada, además de que no representan un color, sino que, como dije, representan una distancia. Y aquí hay otra cosa en consideración. En realidad, esto no se está guardando en todos los canales, sino que realmente la información está guardada en el canal R. Pero afortunadamente la solución es más simple de lo que parece. Sí, como si estas cosas pasaran. Lo primero que haremos es entonces tomar únicamente el canal rojo. Y luego dividimos este valor por un número grande, como por ejemplo 10.000. Así, si conectamos esto ahora, seremos capaces de ver nuestros objetos. Pero para eso precisamente tendremos que añadir objetos al buffer. Con esto podremos ver esos objetos en pantalla. Genial, entonces repasemos qué tenemos. Nada. ¿Qué? Exacto, nada. Solo estamos separando los objetos, pero aún no sabemos cómo tomar únicamente el contorno. Así que volvamos a la teoría. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Si nos acercamos mucho hasta ver los píxeles, entonces podemos ver que lo que buscamos es tomar estos píxeles. Para ello necesitamos evaluar cada píxel y ver si los que están alrededor tienen la misma información. Supongamos que este píxel representa un 0. Asimismo, estos tendrán la misma información. Pero si analizamos únicamente los píxeles alrededor de este, como vemos, la información varía. Al ser blanco no podría ser un 0. Sería, por ejemplo, un 1. Así que, ¿cómo usamos esta información? Bueno, si analizamos por ejemplo un píxel que esté dentro del objeto, vemos que sus valores alrededor serían todos 0. Si sumamos todas estas cantidades, podemos ver que ambos ejemplos tienen un valor distinto. Aquí, al ser un borde, obtendremos un 3, mientras que en el interior obtendremos un 0. Y esto nos marca la diferencia. Un número alto significa que este píxel será un borde, de lo contrario será interno. Así que volvamos al material. Aquí tenemos que hacer algo importante, y es que nuestros cálculos no serán iguales si usamos distintas pantallas, o por ejemplo si nuestras texturas tienen distintos tamaños. Así que para asegurar que todos nuestros cálculos sean correctos, debemos buscar una forma de que la información sea siempre la misma. Para eso debemos usar el Scene Texel Size. Este básicamente es la unidad mínima de una textura, como un píxel lo es en una imagen. Así que podemos verlo como el tamaño que tiene cada píxel en la textura que estamos generando. Y al ser una textura, tendrá dos dimensiones,
que se manejarán como U y V para representar lo horizontal y lo vertical, justo como el X y Y lo representan en el sistema de coordenadas clásico. Así que ya tenemos el tamaño de nuestros píxeles tanto en horizontal como en vertical. Ahora solo necesitaríamos sumarle ese tamaño al píxel que estamos evaluando para encontrar, por ejemplo, el píxel que se encuentra a la derecha. Para eso necesitamos recorrer cada uno de los píxeles y lo haremos usando Screen Position. Este nos devolverá la coordenada de cada píxel usando las coordenadas UV, aunque también podemos usar coordenadas de píxel. Pero como acá estamos manejando las cosas con UVs, entonces usaremos esta salida. Entonces retomemos, aquí estamos tomando el píxel actual, luego debemos sumarle el tamaño del píxel o texel que encontramos con SynTexelSize, y esto nos permitirá encontrar el siguiente nodo, pero no podemos hacerlo directamente porque este es un valor de 2 dimensiones, contiene tanto la U como la V, y aquí solo estamos tomando U, ya que en este caso estamos solo usando el tamaño hacia la derecha, así que tenemos que crear un vector 2D y lo haremos con append. Y ya que no necesitamos la coordenada B, simplemente le añadiremos un 0. Esto es así porque si tomáramos directamente el U y el B, lo que estaríamos es moviéndonos el tamaño U, es decir, hacia la derecha, y el tamaño B, es decir, hacia arriba, por lo que estaríamos encontrando este otro píxel, algo que también haremos, pero más tarde. Así ya tendremos nuestro píxel a la derecha, o para ser más precisos, el texel right. ¿Y cómo encontraríamos el izquierdo? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente tomamos el valor de U y lo volvemos negativo. Así que siguiendo la misma lógica, aquí tendremos U, 0 y aquí tendríamos menos U, 0. Y si sumamos este vector con el píxel actual, entonces obtendríamos el texel left. Y simplemente replicaremos lo mismo, pero con el eje V. Aquí entonces el U sería 0 y usaremos B y menos B para encontrar los texel up y texel down. Usamos nuevamente Screen Position para encontrar el píxel actual. Y ahora solo nos faltaría tomar los texels que combinan ambas coordenadas. Ya vimos que podemos obtener uno usando el U y el B, pero también tenemos que usar el menos U y B, el U y menos B y el menos U menos B. Y si sumamos nuevamente con Screen Position, obtendremos cada uno de los texel restantes. Y eso sería todo, ¿no? No. Aquí tenemos las coordenadas V de los píxeles o texels alrededor del que estamos evaluando. Pero aún necesitamos saber qué valor tienen, es decir, si volvemos a nuestro ejemplo, ya sabemos que tenemos esto. Y también tenemos, gracias al Custom Depth, el valor actual. Pero ¿qué valor se encuentra en los demás? Para obtener el valor de profundidad en un lugar en específico, usaremos nuevamente el SynTexture de Custom Depth, pero esta vez pasándole en el input V el texel que queremos evaluar. Y si recordamos, solo se usa el canal R. Así que con esto ahora podemos saber el valor de cada uno de los texel. Y si recuerdan nuestro ejemplo, la idea es sumar esos valores. Así que usamos add, y como no podemos sumarlos todos de una, solo sumaremos de a parejas. Y continuaremos así hasta tener la suma completa. Pero ahora, ¿qué hacemos con este valor? No lo sé, tú dime. Bueno, el valor de la suma va a ser un valor alto, cuando el píxel evaluado es un borde, mientras que el de los objetos será bajo. Esto quiere decir que si le restamos un número bastante grande, los píxeles del borde devolverán un número positivo, mientras que el píxel del objeto dará negativo. Pero acá tenemos un problema. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
El borde no es el único que devolverá valores grandes. Todos los píxeles del fondo también lo harán, es decir, todos estos píxeles donde no hay objetos, ya que si recuerdan estamos recorriendo absolutamente todos los píxeles. Es decir que aquí lo que estamos tomando en blanco será el fondo más el borde, mientras que el negro serán los píxeles internos de los objetos. Así que para poder tomar el borde únicamente, necesitamos crear otra textura, pero en esta ocasión tomar el fondo sin el borde y dejar que el borde se mantenga con los objetos. Pero además tenemos que usar blanco en los objetos y negro en el fondo. Así, al analizar las imágenes, vemos que lo que concuerda es que el borde en ambas imágenes será blanco. ¿Entendido? Yo no entiendo nada. Entonces comencemos por lo primero. Para convertir nuestra suma en ceros y unos, tenemos que restarle un número alto para obtener números positivos y negativos. Un valor que funciona es 10 millones. Ahora necesitamos convertir estos valores a ceros y unos. Entonces lo primero que haremos es pasar este resultado a un número entero para cortar cualquier valor decimal. Y luego lo limitaremos a 0 y 1, usando clamp. Así, si este resultado es 0, querrá decir que es parte interna y 1 será borde. Si lo conectamos no veremos realmente gran cosa, ya que literalmente el único cambio con nuestra textura anterior es que ahora el borde es de color blanco, pero como es solo un píxel, no es algo que seamos capaces de ver aquí. Pero confíen en mí, ahí está el borde blanco. Bueno. Lo siguiente que tenemos que hacer es sacar la otra imagen, la que tiene blanco en los objetos y negro en el fondo. Afortunadamente esto es mucho más sencillo que lo que hicimos. Para esta imagen solo tenemos que tomar toda la información del custom depth, y como dijimos, estos valores al ser de profundidad, tendremos que volverlos ceros y unos. Entonces básicamente haremos lo mismo que hicimos con el resultado de la suma. Le restamos un número grande, lo volvemos un entero y lo limitamos a ceros y unos. Lo único que faltaría sería invertir la imagen, ya que de esta manera tendríamos blanco en el fondo y negro en los objetos. Así que con 1 menos x invertiremos esta información. Genial, ya tenemos las dos imágenes. Ahora, para obtener el borde, solo tenemos que multiplicar los píxeles y cualquier número que sea multiplicado por 0 será 0, mientras que en ambas imágenes, cuando tengan un 1, la multiplicación dará 1. Así lo único que mantendremos serán los píxeles del borde. Si probamos ahora, tenemos justo lo que queríamos, una imagen en negro y el borde en blanco. Y para usar un color es bastante sencillo, solo tenemos que tomar cada píxel, pero no del custom depth, ya que este solo usa información de distancia. Necesitamos la información de color, así que tomaremos directamente el color que ya tiene el postprocess. Esto lo haremos usando sin texture, pero seleccionando el postprocess 0. Este traerá información de color y usaremos los tres canales, el R, el G y el B. Y luego usaremos un lerp, es decir, una interpolación, que lo que hará es que si el valor es 0, usará el color que ya tiene el postprocess. Y si es 1, usará el color que elegimos. Esos 1, que son el borde, es la información que tenemos aquí. Así que si conectamos esto, veremos que el resultado será el borde con el color que elegimos. Y solo para mejorar este efecto haremos dos cosas. ¡Qué buen servicio! Primero, si vemos con atención, hay un parpadeo en el borde. Para quitarlo necesitamos ir al material y en la opción de Bendable Location, usar Before Translucency. Con esto ya se ve que el parpadeo se fue. Y segundo, haremos que el tamaño del borde esté a nuestra elección. Para eso simplemente tomamos los texel, es decir, usando el texel size, y con un multiply y una variable podemos controlar su tamaño. Así vemos que podemos controlar el tamaño de este borde. Y podemos hacer lo mismo con el color. Nada mal, con esto ya podremos en un próximo video mejorar este efecto, añadiendo color dentro del objeto, teniendo varios colores dependiendo del objeto, y activando o desactivando nuestros efectos directamente con código. Así que eso es todo por este video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir, para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.